también para que puedan hacer su pregunta esencial. Ya, entonces el objetivo de la clase de hoy es comprender y resolver problemas de planteo que involucran ecuaciones lineales. Ahora, el otro objetivo, ya, ese de aquí, no lo vamos a alcanzar a ver, eso nos perjudicó. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar solamente en resolver problemas de planteo, ¿ya? Entonces, aquí es importante que ustedes comprendan el ejercicio, ¿ya? Razonen y transformar el lenguaje natural al lenguaje álgebra. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, con el lenguaje algebraico. Yo del lenguaje natural, el lenguaje que hablamos todos, como lo comunicamos, se puede transformar en lenguaje algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico se puede transformar en lenguaje natural. Aquí hay un ejemplo, ya dice el doble de un número. ¿Ya? Cuando hablamos del doble de un número, significa que un número está multiplicado por 2. Ahí, entonces, el doble de un número se transforma en un 2x. ¿Ya? Entonces yo del lenguaje natural lo pasé al lenguaje algebraico. Dice, aumentado, la palabra aumentado significa suma, ¿ya? Por eso hay un más. Aumentado en 2 es igual al mismo número más su sucesor. Y ahí estaría el sucesor del número. Entonces, todo este lenguaje natural se transforma en un lenguaje algebraico y si se fijan, ecuación en el cual ustedes tienen que encontrar el valor del X o el valor del número. Perdón, chiquillos, ¿se escucha bien? ¿Alguien más escucha? Cortado. Se escucha cortado, profe. ¿Escucha cortado? ¿Se ha cortado? Qué raro. Aquí estamos conectados a internet. ¿Alguien más chiquillo que escuche cortado, no? Escucha mal. Sí, cortado. Pero dice que estamos conectados a internet directamente a internet acá. Bien raro. Sí. De hecho, se va a ir solucionando, ¿vale? Durante la clase. Voy a ver. Ay, espérame. ¿Por qué se escucha la mano? Qué raro. No creo que sea en internet. No, no creo. Vamos a reiniciar. Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, sí. Ya, entonces, ahora bien, existe un tipo de lenguaje específico, ¿ya? Para el álgebra, el cual nos sirve para interpretar correctamente cada expresión algebraica. Este lenguaje se utiliza por ser universal, ¿ya? Entonces, ustedes, con todo, pueden ser capaces de resolver problemas de planteo. Pero la idea es que ustedes entiendan lo que se está aplicando, ¿ya? Entonces, cuando en un ejercicio le hablen de un número, ¿ya? Número cuál está, y yo no sé qué número, ¿ya? Y ustedes tampoco pueden poner 2, 3, 4, 5, porque no me lo dice, ¿ya? Entonces, cuando me pregunten o me digan un número cualquiera, ustedes le colocan, ¿ya? Ese número que ustedes no conocen, pero tienen que descubrir, lo van a llamar, no sé, X, Y, A, B, C, la ustedes que definen ustedes, ¿ya? Pero cuando les pregunten por un número cualquiera, se va a definir con una letra. Ahora, la suma de dos números, pero me dicen qué número, no me lo dicen. Entonces, eso yo lo voy a traducir a un X
más i. Y aquí tengo dos números que yo no conozco. Lo que voy a hacer, puedes apagar la cámara. eh, Con la cámara, ¿no? Ahí. Profesor, esta materia habíamos visto algo de esta materia anteriormente, ¿cierto? Sí, pero ahora vamos a resolver el ejercicio. Esto es como un repaso nomás de esto. ¿Ya? Y que recuerde que la memoria es media frágil y si todo se olvida. Así es. Ya, cuando hablamos de diferencia, es resta. Ya, por favor, no olviden eso. Diferencia es resta. La diferencia de dos números. Como yo no sé qué números, y tampoco me lo dicen, yo lo tengo que definir como X menos Y. O cualquier letra que ustedes ocupen. ¿Ya? Pero siempre van a ser dos letras. La diferencia entre dos números. El producto de dos números. El producto es la multiplicación. ¿Ya? Por favor, multiplicación. El producto de dos números sería algebraicamente X por Y. O cualquier letra que ustedes quieran ocupar. El cociente de dos números. El cociente es la división. El cociente de dos números. O sea, X dividido en Y o A dividido en B, A dividido en C, como ustedes quieran. La suma de dos números, ¿qué número? No lo sé, entonces yo lo voy a escribir como X más Y, esto como una forma general, dividida en su diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Es X menos Y. Ahí está traducido del lenguaje natural al lenguaje algebraico. El doble de un número. ¿Qué significa el doble? ¿Qué significa el doble? Por dos. ¿Por dos? Correcto. El doble de un número, ¿en qué número? No lo sé. Entonces yo le coloco 2x o 2 por x, como ustedes quieran ahí escribirlo. Ahora si me preguntan el triple, sería 3x. El cuádruple, 4x. ¿Ya? El quíntuple, 5 por x. ¿Ya? El doble de un número disminuido en 1. Disminuido significa que es resta. El doble de un número, 2x, disminuido en 1, menos 1. La mitad de un número. ¿Cómo se escribe la mitad de un número? Correcto, perfecto. La mitad de un número es x dividido en 2. Y si yo digo la tercera parte de un número, la cuarta parte de un número, en 4, correcto. Ya, y aquí viene lo que siempre se le olvida a ustedes. No, se supone que es como un poquito más difícil. El sucesor de un número. ¿Qué significa el sucesor? El sucesor es el número sí. El que está después de otro número. Correcto. El que está después del otro número. Ejemplo, si yo tengo el 3, el sucesor sería el 4. ¿Ya? Si yo tengo el 100, el sucesor sería el 100. El sucesor de un número. ¿Qué número? No lo sé. Entonces aquí yo le coloco X. ¿Y cuál sería el sucesor de X? No, ahí sería el doble. Si ustedes me dicen 2X, sería el doble. Y. No, porque si usted me dice Y, serían dos números distintos. A ver, yo el 3, el sucesor sería el 4. ¿Y cómo yo llegué al 4? ¿Cómo de 3 pasó a 4? ¿Qué operación matemática hice ahí? Más 1, ¿cierto? Ahí encuentro el sucesor. Más 1 y encuentro el sucesor. Entonces, si el X, ¿qué tengo que hacerle? Menos 1 o más 1. Pero es que ya me perdí, ¿cuál está diciendo? Más 1.
x más 1. Entonces, el sucesor de número sería x más 1, si el número es x. Recuerden que el sucesor se encuentra sumando 1, ¿ya? Sumando 1 se encuentra el sucesor. Ahora, la misma idea, pero para el antecesor. El antecesor de un número es el número que viene antes, ¿ya? Entonces, la misma idea acá. Si yo tengo el 4, ¿cuál sería el antecesor? El 3. El 3. Si yo tengo, Aquí sería x menos 1. si yo tengo el 101, el antecesor sería el 100. Perfecto. Si aquí yo tengo un número, el antecesor sería x menos 1, porque yo le voy restando 1 ahora. X menos 1. De forma general, ya sé que los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Pero ¿cómo lo escribo de forma general? Ya, vamos aquí a explicar eso. Voy a poner acá. Ya. Ejemplo. El número par, el primer número par sería el 2, ¿cierto? El 2. Después viene el 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Fíjense en lo que voy a hacer. 2 por 1 me da 2. 2 por 2 me da 4. 2 por 3 me da 6. 2 por 4 me da 8. 2 por 5 me da el 10. 2 por 6 me da 12. 2 por 7 me da el 14. Acá hay un número que se repite. Hay un número que se va repitiendo acá. Hay un número que se repite en esta parte. ¿Cuál sería? El 2. El 2 se va repitiendo. Ese 2 va multiplicando a todos los números naturales. ¿Cierto? Entonces yo le coloco 2 por x. Así se escriben todos los números pares. ¿Ya? Y el x es que va cambiando. Es que tú lo puedes escribir así o así. Y se asume que está multiplicando. ¿Ya? Un número impar, ¿cómo se escribiría? Un número impar. Ya, lo voy a explicar de nuevo, el número impar. El número impar. Es la misma idea del número par, ¿ya? ¿Cuáles son los números pares? ¿Cuáles son los números impares? El 3, bien. ¿Cuál más? 5, 7. Ya con eso vamos a trabajar. Ya, bien. Ya. Los números pares son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 8. Casi le embarro ahí. 8. Aquí, este no era ahí. Espera, voy a ordenar esto. Espérenme. Voy a arreglar esto. 2, 4, 6, 8, hasta ahí nomás. Los números impares son el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, ¿cierto? Fíjense bien, al 2, ¿ah? El 1 lo coloco, sería el 0, y aquí le coloco un 1. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, al 2, al número par, 2, yo le sumo 1 y me da un número impar. Si al número par 4, yo le sumo 1, me da 5. Al número par 6, yo le sumo 1 y me da un número impar.
el número par 8, yo le sumo 1 y me da un número impar. Y así voy sucesivamente. Entonces, si yo tengo un número par y yo le sumo 1, me da un impar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. El 2x dijimos que era el número par. Y yo le sumo 1, se va a transformar en número impar. Entonces, la forma general de escribir un número impar sería 2x más 1. ¿Ya? Con eso, ya ustedes deben ser capaces de resolver los problemas de planteo que se vienen ahora. No sé si me queda otro, ¿eh? Sí, ya. Aquí dice, expresa en lenguaje algebraico estos siguientes enunciados, ¿ya? El triple de un número, ya lo habíamos dicho, el triple de un número, ¿cómo se escribe? Ya. 3x. O, si ustedes lo quieren colocar así, 3 por x. Al final es lo mismo. ¿Ah? Es que el orden de los factores no altera el producto, tú lo puedes escribir así. ¿Ya? Pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Ya? Y matemáticamente se escribe así. ¿Ya? ¿Tienes corrector? No. No. Corrector. Ya, la tercera parte de un número aumentado en 2. ¿Qué significa la tercera parte? ¿Qué significa la tercera parte del número? Ya. X dividido en 3, correcto, más 2. Porque dice aumentado en 2. Y aumentado significa suma. Entonces ahí estamos traduciendo en lenguaje natural al lenguaje algebraico. La suma de un número par, que yo no sé qué número par, y un número impar. ¿Cómo se escribe un número par? ¿Está bien? 2x, ahí como dice su compañero, es un número par. Dice la suma, o sea, tengo que yo sumarle ahora un número impar. ¿Y cómo se escribe un número impar en forma algebraica? Correcto. 2x más 1. Entonces aquí tengo un número par y aquí tengo un número impar. Bien, un número aumentado en el doble de otro número. A ver, veamos. Un número, ¿qué número? No lo, ya, z, bien, ya puede ser z. Aumentado, ¿qué significa aumentado? Bien, correcto. Más en el doble de otro número. Correcto. J por 2 o 2J. ¿Ya? Un número aumentado en el doble de otro número. Correcto. Ya. Y antes que se me acabe el tiempo, porque ya hemos perdido mucho, este me interesa a mí. La suma de 3 números consecutivos. ¿Qué son números consecutivos? Sí. Correcto. Ejemplo, si yo tengo el 1, el consecutivo sería el 2, y el siguiente sería el 3, y después el 4, el 5. Así son los números consecutivos, ¿ya? Ahora, si tengo estos números consecutivos, empiezo con el 1, ¿cierto? ¿Cómo yo llego al 2? Correcto. Y si estoy en el 2, ¿cómo llego al 3? Y así voy sucesivamente, ¿cierto? Ya, aquí dice la suma de 3 números consecutivos. ¿Y qué números? No lo sé, pero los voy a definir. El primer número va a ser X, porque yo no sé qué número. Correcto. Aquí el siguiente número consecutivo sería X más 1. El siguiente sería X más
2, porque a esto hay que sumarle 1 nuevamente, y me quedaría en 2. Y ahí tengo la suma de 3 números consecutivos, o sea, la suma, espérame, me faltó un más aquí, porque le puse aquí una suma. Como dice la suma, tengo que colocarle un más y un más. ¿Ya? Ahí está la suma de 3 números consecutivos. Y esto lo tienen que recordar, porque la pregunta esencial va por ahí. ¿Ya? Con eso ya estamos listos para hacer ejercicio y la pregunta esencial. La pregunta esencial es facilita, es muy parecido a esto. ¿Ya? Y vamos a empezar a resolver el problema de planteo. Procedimiento para resolver un problema de ecuaciones. Definición de la incógnita. Traducir al lenguaje algebraico el enunciado. Planteamiento de la ecuación. Resolución de la ecuación, o sea, resolverla, y ver si el resultado de la ecuación es coherente con el enunciado. El resultado que le dé tiene que ser coherente al enunciado. Y aquí tenemos un ejemplo. Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? No. Me puse un momento. Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? ¿Ya? Entonces aquí hay que resolverlo con ecuaciones. Entonces yo tengo que traducir todo ese enunciado al lenguaje algebraico. Entonces, X va a ser igual a un número. ¿Ya? Ahí vamos a definir la incógnita, a un número. ¿Ya? Entonces dice, vamos a leer nuevamente, un número y su quinta parte, o sea, quinta parte significa dividido en 5. X dividido en 5, un número y su quinta parte suman, aquí está la suma, 18, o sea, va a ser igual a 18. Entonces no hay que poner el número que ponemos la letra. Correcto. ¿Ya? Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Entonces, si se fijan, se me formó una ecuación lineal fraccionaria. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplica todo por el mínimo común múltiplo, ¿ya? Para eliminar el denominador. Entonces yo multiplico por 5. Aquí voy a colocar mínimo común múltiplo, va a ser 5. Por eso multiplico todo por 5. Si multiplico todo por 5, me va a quedar 5x más 5 por x dividido en 5, y aquí me va a quedar 5 por, eso ya creo que la semana pasada resolvimos ecuación fraccionaria. Sí. 5x, aquí lo puedo simplificar, ¿ya? Los 5 dividido en 5, eso me da 1, me queda solamente el x, y 18 por 5, eso me da 90, parece, 90. Sí, 90. Y ahí me quedó una ecuación lineal con números enteros. Ahora, tengo que sumar. Si yo tengo 5x y yo le sumo otra x, al final tengo 6x igual a 90. Como yo tengo que despejar la x para descubrir el número que me están pidiendo, ese 6 que están multiplicando va a pasar dividiendo por 10, 15, ¿o no? 15. Eso me da 15. Y ahí estaría el x, el valor del x. O sea, ¿y quién es el x? El número que me están pidiendo. Ahora, yo tengo que comprobar, ¿ya?, que este resultado es coherente con el enunciado.
Veamos. Un número, que ya sé cuál es, que es 15, y su quinta parte, o sea, 15 en 5, bien. 15 dividido en 5, ¿cuánto es? 3. Un número y su quinta parte, o sea, que es 3, ¿es igual a 18? Sí. Entonces, ¿cuál es el número? Como aquí hay una pregunta, debe de tener respuesta. Por si acaso. El número buscado, si no tiene una respuesta, no van a tener el puntaje completo. Por si acaso, ¿ya? Esa es la idea de un problema de planteo con ecuaciones, ¿ya? Lo mismo que está haciendo Homero, lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, vamos a hacer otro. Dice, perdí un tercio de las ovejas y llegué con 24. ¿Cuántas ovejas tenía? En Chiloé probablemente hablan así o en el campo, así que Perdí un tercio de las ovejas y llegué con 24. son ejemplos nomás, chiquillos. ¿Ah? Son ejemplos nomás. Pero ¿para qué nos va a servir aprender eso? O sea, ¿quién va a decir así? Ahora la matemática no muchas veces es aplicada, pero sí te sirve para pensar, para razonar. Esa debería ser ilegal. Ya, entonces hay que definir primero la incógnita. Entonces, X lo vamos a definir como el total de las ovejas, ¿ya? Porque por eso es lo que yo quiero saber, el total de las ovejas. Total de ovejas. Dice, perdí un tercio de las ovejas y llegué con 24. ¿Qué significa? 12. Profe, son 12. ¿12? Sí, ¿Segura? sí. Ya, vamos a ver si te da 12. ¿Qué significa que perdí un tercio de las ovejas? ¿Es suma o resta eso? Es una resta, ¿cierto? Porque yo estoy perdiendo algo. O sea, si yo tengo... No, o sea, tenía 36. 36. Se perdieron 12. Ya, veamos. X es el total, ¿cierto? Y dicen que yo perdí un tercio de las ovejas, ¿ya? Y eso es igual a 24. ¿Cuánto tenía? Tenía Total. 36. Ya, aquí ya dijeron el resultado, 36. Vamos a ver si es verdad. Entonces, voy a traducir nuevamente esto. X es el total y yo perdí un tercio del total. Y me quedaron 24. Entonces ahora tengo que resolver esa ecuación. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación? Voy a sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso es solamente uno, sería el 3. Multiplico todo por 3. Me va a quedar 3x menos 3 por x tercio igual a 3, pero un poquito. Acá puedo simplificar los 3. Y acá me va a dar 72. Entonces aquí tengo una recta de números enteros. Si yo tengo 3x y yo le quito una x, eso me da 2x. Y como el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y el x va a ser igual a 36. ¿Cuántas ovejas tenía? Como si En total, Le pregunto si en serio la mano. 7. en total,
tenía, ¿ya? Dudas, consultas. Pero profe, yo hice la Está bien, pero lo importante es que trate de hacerlo con el lenguaje. ¿Cómo lo hiciste? Es que como era un tercio de 24, yo dividí 24 en 2 y eso lo multipliqué por 3. Más rápido, Es lo mismo. pero más rápido. Bien. Dudas, consultas, si no para hacer otro. No, una pregunta luego, ya dije. Ve que lo hagan, chiquillos. Ah, Lo importante es que lo hagan. pero por eso que no. Ustedes están todo el día allá, así que tienen que hacer la pregunta. Pero si nosotros lo hacemos, le hicimos la Muy bien. Sí, y se entregó A mí me obliga. Pero me faltó la de de ciencia. ciencia. está difícil la ciencia. Sí. Yo no entendí, pero la cosa es que yo quería que la mesa se leyera de verdad. Vamos a hacer otro entonces. Dice, Juana tiene 5 años más que Amparo. Si entre las dos edades suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? Juana tiene 5 años más que Amparo. Si entre las dos edades suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? Esta es similar a la conversación. Algo. Una tiene 34 y la otra 39. 34 y 39. 34 y 39. Veamos. Vamos a ver qué sucede. Entonces, dice que Juana tiene 5 años más que Amparo. O sea, Juana depende de la edad de Amparo. Porque si yo descubro la edad de Amparo, yo le sumo 5 y me da la edad de Juana. Entonces, Amparo, no es Amparo, espérenme, voy a borrar, Bueno. lo voy a definir bien, lo voy a definir bien. Dice, que estamos hablando de edades, entonces, la edad de Amparo, que yo no sé cuántos años tiene, yo lo voy a definir como X. ¿Ya? Y la edad, ¿cómo lo defino la edad de Juana? Amaro más 5. Amparo más 5, ¿sí? Pero sería X más 5, ¿ya? Y ahí tenemos ya definido las edades. Ahora, si entre las dos edades suman 73, o sea, si yo sumo la edad de Amparo más la edad de Juana, me tiene que dar 73 años. Y ahí tengo una ecuación lineal con números enteros. Sumo las X, X más otra X, eso me da 2X. El 5 que está sumando va a pasar restando. Y esa resta me da 68, creo, ¿sí? Sí. Y el 2 que está multiplicando Siguiendo. va a pasar dividiendo, correcto. X va a ser igual a 34. ¿Ya? Ahora, la edad de Amparo es 34 años. No, años. Y la edad de Juana es 34 más 5, o sea, 39. Está bien. Lo importante es que tratar de hacer las fórmulas ahí. Pero es que así se alarga mucho y me enredé yo no, o sea, así no lo entiendo. Es que, sí, pues, pero esa es la idea de la materia de hoy día. Sí, esa es la idea. Sí, está bien el resultado. ¿Ya? Ya, entonces, como hay pregunta, tiene que tener respuesta. Entonces, ¿qué edad tiene cada una? Entonces aquí vamos a colocar. Amparo tiene 34 años y Juana tiene Haciendo todos esos pasos que el profe hizo y con la respuesta al leído tendrían el 7. No puede ser la respuesta, ¿no?
¿Qué no te sería considerado si una respuesta? 4. Menos un 4. Menos un Pero 4. creo que no. Entre 8. Un 3, 9. Solamente con la respuesta. Pero si la respuesta es lo que... Sí, pues si digo, tenéis la respuesta, pero hay que hacer todo el proceso. ¿Dudas, consultas sobre ese ejercicio? Por ejemplo. En la casa, chiquillos. Si tienen dudas en la casa, aprovechen de hacer las preguntas. Recuerden que es la única clase que vamos a tener de matemáticas esta semana. Sí, pues ya no viene más materia, ya viene la prueba, y después viene... Profesor, para sacar la edad de Juana, se resta el 73 por el resultado de X, ¿cierto? ¿Ves si no se entiende? A ver, la edad de Juana depende de la edad de Amparo, ¿ya? Ahora, si el X nos dio 34, yo a esa edad yo le tengo que sumar 5, me da la edad de Juana. Ahora, si usted me pregunta por esta parte de acá, recuerden que si el 5 está sumando, pasa hacia el otro lado con la operación contraria, por eso pasa restando. Por si acaso, ¿ya? Recuerden que estos problemas los tienen que resolver con ecuaciones. ¿Ya? Si usted envía solamente la respuesta, tiene un 3,9. ¿En serio? 3,9,4. Ese no se nota. Si envía solamente la respuesta. Si tiene el proceso, un 7. Ya, pero profe, Vamos a hacer otro. por último, sí. Dice, un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Si entre las dos edades suman 48 años, ¿Cómo las dos? ¿qué edad tiene cada uno? Ahora tiene 3 veces la edad de la hija. Un padre tiene Pero, 3 veces la edad de la hija. ¿cuáles son las dos edades? Si entre las dos edades suman 48 años, ¿qué edad tiene cada uno? ¿Pero cuáles son las dos edades? A ver, escúchame bien. Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. O sea, estamos hablando de la edad de la hija y la edad del padre. Ah, yo entendí que había tres hijas. No. Ya ¿Ya? entendí. Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Sí, ahí pueden ocupar esa, decimos, lenguaje, ir subrayando los datos cuando se me olviden, marcarlo. Correcto, sí, es buena técnica eso. Y si entre las dos edades suman 48 años, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces hay que definir. Porque si yo conozco la edad de la hija, voy a conocer la edad del padre, porque la tengo que multiplicar por 3 la edad de la hija para que me dé la del padre. Sí, de hecho, al revés se puede hacer. Sí. Se puede hacer. Entonces, vamos a colocar aquí. Edad de la hija. Como yo no sé qué edad tiene, yo la voy a definir como X. Y la edad del padre, correcto. 3X, ¿ya? Porque es 3 veces la edad de la hija. Y dice, si entre las dos edades suman 48, o sea, yo tengo que sumar la edad de la hija más la edad del padre, y eso me tiene que dar 48. Entonces, voy 16, a ver. 16, Sí. Vamos a comprobar, ¿no? X más 3X, eso me da 4X. Igual a 48. Ese 4 yo lo tengo que sacar de aquí. Y si el 4, como está multiplicando al X, 16. va a pasar dividiendo. No es 16. El 48 dividido en 4, De 8, entonces. eso me da tampoco, me da 12. Ah, yo bueno, 12. 12, No llega a 12, no. Profe, y 12 más 1, ¿cuánto es? No, profe, no lo digas.
Enfoquémoslo aquí en la clase, por favor, ya. La edad de la hija sería 12 años. 12 años. Pero el autor tenía su convicción ¿Ya? que era 16. Y la edad del padre es 3 veces la edad de la hija. O sea, va a ser 12 por 3, que sería 36 años. O sea, sería- En esa me ganó. ¿Ya? ¿Qué onda tú a la hija de tu años? No, ¿cuál de los 2 años? Ustedes de 2 años. Entonces, como hay una pregunta, tiene que tener respuesta. Entonces, la respuesta sería, la hija tiene 12 años y su padre 36. A los 24, a los 24 años. A los 24. 24 años. ¿Dudas, consultas que tengan? Sí, obviamente. Falta poquito. ¿Dudas, consultas? ¿Sigue en la casa? Dudas. Ya. No, no hay duda, ¿No? Maricel. Bien. Ya, vamos a hacer. ¿Qué otro parece? ¿No? ¿Alguien, no? Número que formaba con su mitad, con su tercera parte. Hay un número. Y después viene otro. Ah, no, sí. ¿Eso tienen que hacer en la casa, chicos? No. Vamos a hacer uno más y vamos a presentar la pregunta esencial. Ahora, con los ejercicios que hemos hecho, la pregunta esencial debería ser facilita, ¿ya? Dice, determinar un número que sumado con su mitad y con su tercera parte de 55. Entonces, vamos a ver. No, hay todo en internet. Un número lo voy a definir, Ese de borra. como X, ¿ya? Yo no sé qué número, así que lo voy a definir como X. Dice, un número que sumado con su mitad, o sea, Más X dividido en 2. dividido en 2, Más X dividido en 3. correcto, y con su tercera parte, X dividido en 3, me tiene que dar 55. La ecuación ya lista, ¿ya? Entonces ahora falta resolverla. Entonces, como tenemos una ecuación fraccionaria, voy a sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿ya? Entre el 2 y el 3, y eso me da 6, el mínimo común múltiplo. Entonces yo multiplico toda la ecuación por 6. Me va a quedar 6x más 6 por x medio más 6 por x tercio igual a 55 por 6. Ya, entonces aquí va a ir 6 dividido en 2 me da 3x y 6 dividido en 3, eso me da 2x. Y acá me da 330, si es que no me equivoco. Sí, 330. Entonces ahora me quedó una ecuación lineal con números enteros, ¿ya? Y son todos positivos, así que los tengo que sumar. 6x más 3x más 2x, eso me da 11x. Igual a 330. Como ese 11 lo tengo que sacar de aquí, pasa dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Pasa con la operación contraria. Y esa división es exacta. Creo que me da 30. ¿Dividió cuánto? 11. Me da 30, ¿no? 30. 30. El X es igual. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería
el número buscado. Entonces, así se resuelven los problemas de planteo. Entonces, lo principal es que ustedes definan bien quién va a ser su incógnita, ¿ya? Teniendo eso, ya lo demás es ¿Hay preguntas? fácil. No tiene pregunta, pero igual ahí le coloqué una respuesta. Ya recuerden que si tiene pregunta, tiene que tener respuesta. En este caso no tenía, pero... Entonces, competencia. ¿Ah? Competencia. Sí. Ah, bueno. Le voy a presentar la pregunta esencial, ¿ya? Con el tiempo que nos queda. ¿Ya? Esto es lo que, de vuelta de vacaciones, lo que vamos a ver. Ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Pregunta esencial. 3 números consecutivos suman 144. ¿Cuál es el resultado de multiplicar el menor y el mayor de los números consecutivos? Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Ya. Entonces, voy a explicar un poquito esto. 3 números consecutivos, ¿cómo se puede escribir algebraicamente? X más 1, no, X más 1 más X más Y eso tiene que ser igual a... 444. Ya, vayas a resolver la ecuación y vas a encontrar el valor del X. Y después encontrar el consecutivo y después el que viene, el siguiente. X más 1 más, o sea, X más X2 más X3, ¿no? Puede ser una opción. También puede ser así, ¿no? Los números consecutivos ustedes lo pueden definir. No sé, pues, ustedes pueden decir ya, yo quiero que el primer número sea X más 9. El consecutivo de X más 9 sería X más 10. El consecutivo sería X más 11. O ustedes pueden decir, no sé, pues, X más 5 es el primer número. El consecutivo sería X más 6 y el otro sería X más 7. No se puede hacer así, ¿sí? O lo pueden hacer como lo hicimos al inicio. X más 1, X más 2. Ahí tengo 3 números consecutivos. Eso lo ven ustedes, lo definen ustedes. Ahora, yo lo que tengo que hacer es encontrar los números consecutivos, pero después yo tengo que multiplicar el menor y el mayor, porque eso me están pidiendo. ¿Cuál es el resultado de multiplicar el menor y el mayor de los números consecutivos? Y ojo, hay preguntas, tiene que tener una respuesta. Y dice que todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. ¿Ya? Cuando me manden la foto por el Classroom, por favor que sea una foto clara, por favor, que se